una mujer que acompañó a Jesús. Hizo parte de sus discípulos. Estuvo con él en sus momentos más importantes. Bienvenidos a una historia más en este su canal del Salmista Bíblico, donde hoy exploraremos uno de los textos apócrifos más fascinantes del cristianismo primitivo, el Evangelio de María Magdalena. Este Evangelio, escrito probablemente en el siglo II, ha llegado hasta nosotros en fragmentos, pero su mensaje es poderoso. Presenta a María no solo como la discípula, sino como una líder, como visionaria y transmisora de enseñanzas secretas. En un contexto histórico, podemos decir que el Evangelio de María fue compuesto en griego hacia mediados del siglo II. Se conservan dos fragmentos en griego del siglo III y un manuscrito más extenso en copto, hallado en Egipto en 1896 y publicado solo hasta 1955. Este texto pertenece a la tradición gnóstica, que enfatizaba la gnosis, es decir, el conocimiento interior como camino de salvación. A diferencia de los evangelios canónicos, este no relata milagros ni la pasión de Cristo. Por el contrario, relata diálogos y visiones espirituales. Este evangelio comienza después de la partida del Salvador. Los discípulos están confundidos y temerosos de predicar. En ese momento, María se levanta y los consuela, asegurando que la gracia del Salvador permanecerá con ellos. Luego, comparte una visión, describe el viaje del alma tras la muerte, enfrentando poderes cósmicos que intentan bloquear su ascenso. Estos poderes representan la ignorancia, el deseo y la ira. El alma debe vencerlos para alcanzar el descanso eterno. Este relato subraya la liberación a través del conocimiento y la fuerza interior más allá de los rituales externos. Después de la partida de Jesús, hubo conflicto entre los discípulos y la autoridad de María fue cuestionada. Pedro y Andrés dudan de cómo pudo el Salvador confiar secretos a una mujer. Y esta objeción, por supuesto, refleja las tensiones patriarcales de la iglesia primitiva. María llora ante la incredulidad. Sin embargo, Leví, o Mateo, la defiende y dice: si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para despreciarla? Vamos a detenernos aquí, porque Mateo, o Leví, dice: si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para despreciarla? Y son estas palabras las que animan a los discípulos a predicar nuevamente. El Evangelio de María nos revela tres aspectos fundamentales. Liderazgo femenino, porque María parece más cercana a Jesús que los apóstoles varones, lo que rompe con la tradición patriarcal. Una visión gnóstica, que nos dice que la salvación se logra mediante el conocimiento interior, superando las pasiones y la ignorancia. Y el conflicto en el cristianismo primitivo, porque el texto nos refleja la lucha entre comunidades ortodoxas que defendían jerarquías y grupos gnósticos que valoraban la revelación personal y la igualdad. El Evangelio de María no solo es un fragmento histórico, es una ventana a la diversidad del cristianismo primitivo. Nos muestra que María Magdalena fue mucho más que la figura de la pecadora arrepentida que la tradición posterior impuso. Aquí, en este Evangelio, es una maestra visionaria y líder. Entonces, este Evangelio nos recuerda que los orígenes del cristianismo fueron plurales, disputados y ricos en voces. Algunas fueron silenciadas, otras olvidadas, pero aún resuenan en textos como este. Gracias por llegar hasta este punto de la historia, en este su canal del Salmista Bíblico. Los invitamos a compartirla para que llegue a más personas, por supuesto a dejarnos un like y a contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchan. Continuamos con esta historia que hemos denominado
El Evangelio prohibido de María Magdalena. Yo sé que ustedes están esperando que hablemos de una pregunta o una duda universal. Porque María es considerada prostituta. Pero vamos a analizar por qué fue llamada prostituta. En los evangelios canónicos, varias mujeres aparecen cerca de Jesús. María de Betania, la mujer que unge sus pies, la pecadora anónima. Con el tiempo, la tradición occidental, especialmente desde el Papa Gregorio I en el siglo VI, fusionó estas figuras en una sola: María Magdalena. Al unirla con la pecadora arrepentida, la Iglesia la presentó como prostituta convertida en símbolo de penitencia y redención. La consecuencia de esta historia es que la imagen de María eclipsó su papel real como discípula y líder, reduciéndola a un estereotipo moral. En contraste, los textos gnósticos como su evangelio la muestran como una maestra visionaria, no como una pecadora. En resumen, el Evangelio de María nació de círculos gnósticos del siglo II y la tradición posteriormente la llamó prostituta por una interpretación errónea y fusión de personajes bíblicos que buscaba reforzar un modelo de penitencia femenina, pero que ocultó su verdadero rol como líder espiritual. ¿Tuvo algo que ver Pedro en este rumor que convierte a María Magdalena en prostituta? En los textos gnósticos, como el Evangelio de María, Pedro aparece enfrentado a ella, cuestionando su autoridad. ¿Cómo pudo el Salvador hablar en secreto con una mujer y no con nosotros? Este conflicto refleja la resistencia patriarcal dentro de las primeras comunidades cristianas, pero Pedro no la llama prostituta, pero su oposición contribuyó a que la tradición posterior la desacreditara y marginara. La idea de María Magdalena como prostituta no viene directamente de Pedro, sino de la interpretación eclesiástica siglos después. El choque entre Pedro y María, en los textos apócrifos, fue usado como argumento para reforzar su exclusión y justificar esa imagen negativa. María Magdalena, según los evangelios canónicos, indica que es originaria de Magdala, una ciudad pesquera a orillas del mar de Galilea. Entonces, su nombre, María de Magdala, fue después adaptado a el nombre de María Magdalena. No hay una evidencia de que fue prostituta. Los textos bíblicos dicen que Jesús expulsó de ella 7 demonios, lo que se interpreta como una curación espiritual o física. Después de eso se convirtió en discípula y seguidora fiel, acompañándolo en su ministerio y estando presente en la crucifixión y la resurrección. Fue de las primeras testigos de la resurrección y en algunos textos gnósticos aparece como discípula privilegiada, receptora de enseñanzas secretas. Entonces, para resumir y ir finalizando nuestra historia, María Magdalena era de una ciudad llamada Magdala. Se dedicaba a seguir y apoyar el ministerio de Jesús tras haber sido sanada y fue llamada prostituta por una interpretación errónea y confusión de personajes bíblicos reforzada por la iglesia del siglo VI. De esta manera, llegamos al final de esta historia fascinante en este su canal del salmista bíblico, el Evangelio prohibido de María Magdalena. Los invitamos a suscribirse, activar la campana para que no se pierdan ninguna de nuestras historias, ya que los lunes y jueves compartimos capítulos nuevos, los lunes capítulos de la Biblia y los jueves en nuestro nuevo horario a las 6 de la tarde compartimos historias como estas. Durante la semana compartimos oraciones, parábolas y demás contenido para acompañarte en tu proceso de fe. Agradecemos también a los estudios de Voz a tus Ideas por permitirnos grabar y compartir con ustedes este mensaje. Nos despedimos como siempre, diciéndote que Dios te bendiga, que Dios me bendiga y que su misericordia nos acompañe. Nos escuchamos en la siguiente historia, en este tu canal del salmista bíblico.